Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas. Antes de arrancar, ¿alguien se quiere presentar que no haya estado en la clase anterior? ¿Para qué vas a hablar? Iván, habilita el micrófono. Hola, Iván. Ya está. ¿Se escucha? Perfecto. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contanos, Bueno. Iván, ¿de dónde sos? ¿A qué te dedicás? ¿Por qué elegiste el cursado? Bueno, yo soy de Puerto Madryn, Chubut. Bueno, actualmente estoy trabajando como acompañante terapéutico con un niño autista. Y bueno, quiero hacer el curso como para poder aprender un poco más. Y bueno, es lo que tengo, ¿no? El objetivo es terminar el curso y seguir elaborando de esto que me gusta. Bien. Iván, te pregunto, ¿en qué ámbito trabajas con este pequeño? Y yo voy a la escuela todos los días con él. Estoy Bien. 8 horas ahí, estoy en la escuela, como un apoyo, poniéndoles límites y acompañando todo el día. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, Bien. Qué bueno, Iván. Muchas gracias por presentarte y, bueno, darte la bienvenida. bueno, muchas gracias. Anto, o Antonella, no sé si te gusta que te digan Anto. Sí, no, es lo mismo. Bueno, yo soy Antonella Guaquinchay, vengo de Mendoza, soy de Mendoza, del departamento de La Valle. Estamos acá por contraer nuevos conocimientos. Bien, Anto. Entonces, bienvenida también al curso. ¿Alguien más quedó Gracias. por presentarse o se quiera presentar? No, gracias a vos. Si no, comenzamos con todo. Como ustedes quieran. ¿Comenzamos? La clase pasada yo tenía prevista una presentación que obviamente no llegamos con el tiempo, así que la vamos a pasar hoy y después seguimos con lo que es la historia del acompañante, ¿sí? Así que les voy a hacer la presentación. Denme un segundo. Ay. No estoy tan bicha, pero ahí está. Ahí se va a empezar a ver una pequeña presentación que era como introductoria. Ahí está. De el cursado, ¿sí? Entonces, comenzamos. El acompañante terapéutico resulta un agente de salud efectivo en los tratamientos, disculpen, ahí está, en los tratamientos de abordaje complejo frente a problemáticas que se plantean en las áreas de la atención de personas con padecimientos mentales, situaciones en crisis vitales y otras que desborden, al ámbito de los dispositivos de tratamientos convencionales y en el contexto de las estrategias interdisciplinarias actuales. Este curso apunta a constituir personas o personal capacitado con formación a partir de cuya flexibilidad se puedan implementar distintas modalidades que proporcionen las intervenciones tendientes a mantener, restituir, reforzar y promocionar los lazos sociales, tanto familiares, comunitarios, laboral, educacional, de cada persona en tratamiento en el seno de su cotidianidad. El acompañante terapéutico asistirá a la persona con padecimiento tendiendo a proteger y fortalecer sus redes vinculares y su reinserción plena en el ámbito familiar, comunitario y social. Los objetivos.
El acompañante terapéutico es un profesional del campo de la salud mental que interviene en el abordaje de las personas con padecimientos mentales en el marco de la indicación del equipo interdisciplinario o del profesional tratante. El objetivo del curso es capacitar a este recurso auxiliar para acompañar a la persona en su cotidianidad, consolidándose así como una herramienta eficaz y de gran valoración dentro de cualquier equipo terapéutico. Opera como potenciador y facilitador en la rehabilitación, la prevención de posibles recaídas, la identificación y anticipación de situaciones de riesgo, y también en la vinculación social de la persona con padecimientos mentales. Promueve actividades orientadas a la recuperación de la identidad, el autovalimiento, la organización del tiempo y la integración social, entre otros. Reconoce las posibilidades. Voy admitiendo a los alumnos, por eso paro, perdón. Reconoce las posibilidades transformadoras de su práctica en el marco de los principios éticos y legales que rigen su rol como acompañante terapéutico, analizando los condicionamientos históricos, sociales y políticos que caracterizan la realidad del sistema de salud en el marco de los fundamentos sociales y científicos de su profesión. El acompañante terapéutico cumple el rol de ubicar al paciente en el juicio de realidad frente a situaciones de confusión, delirantes, depresivas, que puedan llevarlo a un desenlace impredecible y además acompañar en situaciones límites al paciente y a su familia. El acompañamiento terapéutico es una técnica terapéutica complementaria que se utiliza para la contención de pacientes descompensados en un marco de prevención, de atención y de resocialización. Ámbito de trabajo. Puede ser en diversas instituciones de salud privada y oficiales, como es internaciones clínicas, hospitales de día, instituciones psicopedagógicas, de rehabilitación, etc. Otro ámbito de trabajo es en forma particular durante la internación domiciliaria o lo que son los tratamientos ambulatorios. Bien, la figura del acompañante terapéutico cumple con las siguientes funciones, todo mirado desde la perspectiva terapéutica. Observar e informar el funcionamiento del paciente en su ámbito familiar y social, cumplir las pautas establecidas por los profesionales que dirigen el tratamiento, si es que estamos trabajando bajo un equipo terapéutico, o si el paciente está trabajando ya sea con médico de cabecera, psicólogo, psiquiatra y demás, debemos obviamente cumplir estas pautas que el profesional está haciendo en su tratamiento, ¿no? Ser un sostén eficiente para la prevención de recaídas, ayudar a mantener los vínculos, actividades y medios habituales del paciente, otorgar desde un lugar diferente un espacio para la reflexión, sostener y complementar la red natural del paciente, introduciéndose en la dinámica familiar desde la perspectiva del paciente, contenerlo y ofrecerse como referente, motivar sus funciones creativas y su autonomía, ampliar y fortalecer sus habilidades, ayudarlo a insertarse en actividades sociales, siempre respetando sus tiempos y también sus recursos. Y lo más importante es mejorar su calidad de vida.
Las habilidades básicas de un acompañante terapéutico comportan una serie de competencias que podemos clasificarlas en sociales, vinculares, comunicacionales, manejo de la ansiedad y el estrés, estrategias para la resolución de conflictos y estrategias para la toma de decisiones. Entre las habilidades básicas que debe tener un buen acompañante terapéutico, podemos destacar el trabajo siempre a favor del paciente, mantener una actitud reflexiva, una actitud de apertura, ser ampliamente descriptivo de sus observaciones, ser empático, flexible, pero a la vez hay que ser estructurados. Siempre basarse también en las evidencias, planificar su trabajo y las actividades del paciente, controlar sus emociones, confiar en sí mismo, en sus capacidades y en su trabajo, crear vínculos y relaciones sociales con el paciente, la familia, el equipo terapéutico y los colegas, basadas en la confianza, el respeto mutuo, el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Ser equilibrado para no caer en la permisividad, pero tampoco en lo que es el autoritarismo. Bien, participar del trabajo de supervisión de manera constante, capacitarse y formarse de manera continua. En lo que es este cursado, el cursado puede hacerse desde cualquier dispositivo móvil que tenga obviamente conexión a internet, ¿sí? Lo que son los 6 meses de cursado es todo totalmente a distancia, o sea que ustedes no se van a tener que presentar en ningún lado para rendir o para alguna charla o lo que fuera, es 100% a distancia. Tienen, como les dije, a su disponibilidad lo que es ciertos canales, como es el campus virtual, como es el WhatsApp, para estar en contacto conmigo si es que lo necesitan. Lo que quiero decir con respecto al WhatsApp, que creo que lo dije, pero no estoy segura, así que lo voy a volver a repetir, que hay un horario de consulta. Los horarios de consulta son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas, ¿sí? Por ahí, si me escriben fuera de horario, va a haber veces que lo voy a responder y otras veces que no, depende de lo que esté haciendo. Se pone ese horario para que no haya después conflictos, más que nada con el profe, que debemos hacer otras cosas también y por ahí no estamos todo el tiempo pendientes del WhatsApp, más que nada. En lo que es la modalidad virtual, tenemos el acceso al campus virtual. Ahí ustedes van a encontrar lo que son los PDF, los manuales, también van a encontrarse con videos, van a encontrarse con evaluaciones, que en mi caso yo las llamo validaciones, es lo mismo que examen, que evaluaciones, son validaciones que a medida que vayamos cursando, más que nada, en realidad tomo una validación por módulo. ¿Bien? Las clases en vivo son los días jueves a las 15 horas. Si alguno no puede asistir, la puede ver grabada tanto en el canal de YouTube, ¿sí? Si ustedes ponen en YouTube Instituto Salvador, les va a aparecer nuestro canal de YouTube. También van a encontrar las clases grabadas en la descripción del grupo de WhatsApp. Y en el campus virtual también subo la clase, ¿sí? Van a tener en el campus virtual clase número 1, clase número 2 y así sucesivamente con todas las clases que vamos a dar de acá hasta que termine el cursado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta?
¿Se entendió? ¿Vamos bien? Miren que ahora arrancamos con la parte tediosa, que es la primera parte, pero sí o sí hay que saber un poco de la historia. ¿Ninguna pregunta? ¿Vamos bien? Yo sí les pregunto, ¿todos tuvieron acceso al campus virtual o aún hay gente que no tiene acceso al campus virtual? Hola, profe. A mí se me complica por el tema de que yo pongo mi usuario, pongo la contraseña que me dieron, pero no puedo acceder. ¿Y te comunicaste con tu representante? No, aún no. Te voy a pedir que te comuniques porque ahí hay algo que está mal. Bueno, ¿Sí? Por ahí te creo un usuario nuevo y una contraseña nueva. ok, ¿Sí? dale. Gracias. Entonces, quien todavía no pudo ingresar al campus virtual o no le facilitaron lo que es el usuario y contraseña, a mí me pasó lo mismo, a Zulma, bien. Deben comunicarse de nuevo con el representante, ¿sí? Todo lo que son pagos, todo lo que es acceso al campus virtual, o sea, con la parte que no sea del cursado, se comunican con su representante. Conmigo, todo lo que tenga que ver con el cursado, o sea, clases, validaciones, no sé, PDF, información, lo que se les ocurra. ¿Bien? Entonces, arrancamos con lo que es la historia. Vamos a ver un breve pedazo de la historia del surgimiento, ¿sí?, del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, o sea, vamos a ir realizando un pequeño recorrido por los principales acontecimientos y los principales hechos que marcaron ese surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Obviamente siempre teniendo en cuenta la relevancia que este rol tiene en lo que es la actualidad. Bien, hay diversos autores que convergen en que el acompañante terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Bien, y a partir de ese momento, esa práctica ha tenido un gran desarrollo en lo que es Latinoamérica, ¿sí? Especialmente en Argentina, en Uruguay, en Brasil, como así también en países europeos como es España. Bien, entonces, perdón, pero no me diga de la garganta que me atacó, para conceptualizar, digamos, el surgimiento de esta práctica, nos vamos a basar en investigaciones y en artículos más que nada escritos por Rossi y Pulice en el año 1994. ¿Sí? Dichos autores señalan que no existe actualmente precisiones sobre el comienzo de la práctica en Argentina, sino que dándose distintas versiones acerca de este surgimiento, de los motivos, de las conceptualizaciones en los cuales pudo haberse orientado. Y existen versiones que ligan sus comienzos estrechamente a lo que es la práctica psiquiátrica. ¿Bien? Pero también ha estado vinculado de una manera un poco más rígida a lo que es la psiquiatría tradicional, ¿sí? Debido a que a esa especificidad del rol. Lo que sí podemos señalar es, en un principio, que la función del acompañante surge a partir de lo que es el marco conceptual y del trabajo terapéutico que produce, ¿sí?, que se produce a nivel mundial, el desarrollo del hospital de día en salud mental. Bien, ese hito se puede ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial.
¿bien? En la que nuestro país tiene un gran auge a partir de la década del 60. ¿Bien? Además, como marco general del surgimiento del acompañante terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría, ¿bien? En distintas corrientes. Y también lo que es la importancia que adquiere en este punto el psicoanálisis para el tratamiento. ¿Bien? Entonces, según lo que ha planteado Curaz en el año 2002, iba a decir 2022, en el año 2002, se asocia el surgimiento de esta práctica al doctor Eduardo Calina. A fines de la década del 60 surge que un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica al que Calinas, en este caso, llamaba en un primer momento amigo calificado. ¿Bien? No se llamaba acompañante terapéutico, sino que ellos lo llamaban amigo calificado. Poco tiempo después, ese nombre ha sido sustituido por el de acompañante terapéutico. ¿Bien? Entonces, ese cambio de denominación también implicó que un cambio de rol. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Entonces, al manifestar lo que son las necesidades de trabajar desde un abordaje múltiple, incluye la función para la atención al paciente en crisis o en caso que presentan una interrupción del tratamiento o un fracaso de manera concurrente. Entonces, cabe señalar que a la práctica clínica que este doctor Calina se refería y a lo cual se dedicaba en ese momento era el trabajo con adolescentes con problemas. ¿Bien? Entonces, si trabajaba solo con adolescentes con problemas, en la década del 60 estamos hablando, el rol del acompañante no agotaba todo su campo en acciones recíprocas propias de la amistad, ¿bien? Sino se fundaba en lo que es la asimetría. Luego tenemos otras versiones que pueden ser tenidas en cuenta, donde sitúan los orígenes de esta función dentro de la clínica psiquiátrica, ¿sí? Y de una apertura en lo que es el interior de esta. Entonces tenemos a el doctor Jorge García Badaraco, que desde 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos, siendo el jefe del Hospital Borda. ¿Sí? Badaraco manifiesta que esa técnica usada desde hace muchos años en países como Estados Unidos, porque es una técnica que es intrusiva, no es invasiva, ¿sí? Perdón, no es intrusiva ni invasiva, y que resulta altamente continente, ¿sí? Entonces tenemos dos versiones, ¿sí? Por un lado la de Calina y por otro lado la de Badaraco. También tenemos otro doctor, Julio Moiseijovic. Yo no soy muy buena para estos apellidos alemanes. Bueno, en fin, él era un especialista en psicofarmacología. Él comenzó a trabajar a fines de la década del 70, ¿sí? Con este recurso del acompañante terapéutico. Él comenzó a trabajar con pacientes que estaban severamente perturbados para tratar de encarar su enfermedad en el quehacer cotidiano.
¿Bien? Mediante siempre un trabajo interdisciplinario. ¿Bien? Y él reconoce entre sus precursores al doctor tanto Kalina como al doctor Badaraco. ¿Bien? Después tenemos otras explicaciones posibles de lo que es el surgimiento del acompañante que lo vincula con profesionales que trabajaban en la práctica desde el principio de los 70. Bien, entonces de esa posición el acompañante en este caso habría comenzado como una alternativa frente a las internaciones psiquiátricas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Hay varias versiones que hay. Entonces, algo antes de comenzar, de seguir, perdón, quiero hacerles una aclaración. Ustedes en los PDFs que tienen van a encontrar tanto las siglas AT en mayúscula como AT en minúscula, pero hay una diferencia entre ambas. AT con mayúscula hace referencia a acompañamiento terapéutico. En cambio, AT en minúscula hace referencia a acompañante terapéutico. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sigo? Sí. Bien. También, obviamente, vamos a mencionar la experiencia que fue relatada por el doctor Juan Carlos Stagnaro, quien manifiesta que como terapeuta necesitaba en ocasiones recurrir a otras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí se le presentaba ciertas dificultades para sostener un tratamiento. ¿Bien? Y utilizaba él, en ese caso, los recursos cercanos, la familia, ¿sí? O la realidad social inmediata. Y él ligaba al acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros. ¿Bien? Realizando así los acompañantes terapéuticos actividades relacionadas con lo que es la contención en momentos de crisis o el uso de tiempos libres o actividades de animación grupal o socialización. Bien, y ahí ya vamos un poquito acercándonos un poco a nuestro rol, ¿no? Bien, entonces así se fue vislumbrando que el trabajo clínico con el acompañante terapéutico fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas y obviamente así también orientándose de diversas maneras. Bien, entonces hay una complejidad en establecer de manera precisa el surgimiento de la práctica. Bien, se reflejan las actividades del rol y de su función, ya que de acuerdo a cada explicación que dimos posible del acompañamiento terapéutico, se explica y se define de qué manera diferentes campos de acción tenemos a nosotros como agentes. ¿Bien? Otra cosa que vamos a señalar es una serie de elementos que determinaron el desarrollo del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque constituye variables a tener en cuenta el desarrollo de la historia en Argentina y al comenzar a configurar nuestra función. En primer lugar, vamos a señalar o señalaremos la carencia en nuestro país
de instituciones intermedias en el ámbito de la salud mental. O sea, lo que quiero decir son instituciones que permitan alojar, que permitan contener o que permitan tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica o aquellos pacientes de menor gravedad que no reúnen, digamos, los criterios actuales de internación, pero que requieren un tratamiento específico y en muchos casos sin apoyo social y familiar. Bien, entonces, por lo tanto, el acompañante terapéutico va a ser solicitado en muchas ocasiones para ofrecer que la inserción social del paciente, ¿sí? También por ahí permitiendo suplir en algunos casos falencias institucionales de una contención adecuada, ¿no? Por otro lado, tenemos a Rossi y Pulice en el año 1994. Ellos señalan que si el recurso del acompañamiento terapéutico es utilizado con precisión, representa costos accesibles, ¿sí? Para una franja de pacientes a los que les puede resultar inaccesible, digamos, el tratamiento en una institución privada adecuada. Bien, por último, otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983, ya que se modificó el acceso convirtiéndose en ingresos, muchos ingresos, vamos a decirlo con esa palabra para no meter palabras raras. Entonces los autores ahí señalan que ese acontecimiento ha tenido una gran incidencia en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque se presentó en ese momento como una posible salida laboral, ¿sí? Permitiendo el contacto y las aproximaciones a los primeros pacientes y obviamente que en muy poco tiempo. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos que, en este pequeño recorrido que fuimos dando de lo que es el surgimiento y obviamente el desarrollo de la práctica, se fue consolidando como una oferta válida para lo que es el terapeuta. El terapeuta como una opción para sostener esquemas de tratamientos ambulatorios con pacientes en crisis, para la reinserción en la familia luego de una internación, ¿sí? Y también que se da como un recurso humano que permite el trato más personalizado. Bien, también es una oferta valiosa para la familia o válida para la familia, ¿sí? Como otro que acompaña, como otro que sostiene a este sistema en la situación de crisis en la que se encuentran, más allá del paciente, la familia en sí, ¿sí? Y les permite a la familia una nueva mirada sobre el enfermo. El enfermo lo vamos a poner entre comillitas, el enfermo, posibilitando obviamente nuevas formas de vinculación, ¿sí? Y también va a ser una oferta válida para el paciente, ¿sí? Como una presencia significativa, como una presencia estable, que permita alojar todo ese sufrimiento, que lo acompaña sin juzgarlo. Entonces, a partir de ese encuentro con el otro,
se puede construir un vínculo, ¿sí? Que obviamente va a fortalecer la concreción de los objetivos terapéuticos, ¿sí? También vamos a dar lugar a la expresión, al reconocimiento, ¿sí? Siempre posibilitando el desarrollo de sus potencialidades. ¿Bien? No vamos a poner rótulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Voy muy rápido. Muy bien. Yo por lo menos voy entendiendo todo. Bien, no tenga miedo de decir, profe, pare, vaya un poco más despacio, estamos yendo muy rápido. No les dé vergüenza. Perdón, ahí está. Tengo Yo lo alumnos único que te escucho, sí. hola, buenas tardes, yo lo único que te escucho despacio, no sé si tenés voz baja o te escucho despacio. No creo que tenga voz baja. Imagínate que la vecina me dice, Nay, ¿estás dando clase hoy? Me manda mensaje, me escucha. ¿Los demás me escuchan bien? Yo lo escucho bien. Debe ser acá el wifi. Puede Yo lo ser, escucho o bien, si profe. está usando... También te O si escucho. Yo sí escucho bien. por ahí, Cookie, Marta, me acordé, puede ser los auriculares también, a lo mejor que estás utilizando. Puede ser que esté pasando. Se me ocurre, ¿no? Bien. Los PDFs, está más amplia la información, sí, de lo que es la historia, está más amplia recorriendo todo mucho. Sí, lo que es la historia, pero si yo les cuento toda la historia desde que surgió en Europa, en Grecia, en Roma y demás, me puede llevar 3 clases. Así que me centro siempre más que nada en cómo surgió acá en Argentina. ¿Sí? Bien. Seguimos. Profesora, buenas tardes. Sí. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo no me pude presentar la primera clase que tuvimos porque sufrí una descompensación de los mismos nervios debe haber sido. Así que bueno, quería presentarme. Mi nombre es Yolanda, pero me conocen más por Guada, así que soy Guada. Y ¿se puede ir haciendo machetitos con los nombres que usted fue diciendo y todas las cosas que uno más o menos va entendiendo? Bien, Totalmente. La bien. clase, como les dije al principio, también la pueden ver grabada, pueden hacer pausa, pueden... Ustedes Claro. lo manejan como les resulte más fácil a ustedes. Bien, Hola, profe, ¿Sí? bien, bien. Yoli. ¿De dónde Excelente. sos, Yoli? Yo soy de Trelew, Chubut. Ah, Bien, gracias, Yolanda. Bueno, Bien, seguimos entonces con el otro temita que les quiero dar, es la definición del rol específico del acompañante terapéutico. Bien, entonces, una vez que hicimos este pequeñito recorrido por la historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico, vamos a ver lo que es en sí la definición, ¿sí? Primeramente, vamos a la etimología de la palabra acompañamiento, ¿sí? La etimología de la palabra acompañamiento tiene la misma raíz que la palabra compañero, ¿no? Es una palabra que deriva del latín. Bien, entonces la palabra acompañamiento deriva de, les dije una palabra en latín que es comedere, que significa comer, y de la palabra panis, que significa pan. Bien, entonces, la palabra en sí significa
comer del mismo pan, o sea, es decir, compartir. ¿Lo sabían a eso? ¿Vieron? Entonces, acompañamiento significa o quiere decir compartir, comer No, no lo sabía. del mismo pan. Sí, muchos no lo sé. Bueno, uno por ahí no se pone a buscar la etimología de cada palabra y lo que significa. Pero bueno, va a ser una palabra que nosotros nos vamos a nombrar muchas veces y quería que lo sepan, ¿sí? La palabra terapéutico también fue tomada del latín terapéutica, THE, terapéutico, terapéutica, perdón, que significa tratados de medicina. ¿Sí? Y también la palabra terapéutico fue tomada del griego, ¿sí? Terapéuticos con H y con K de kilo al final, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. ¿Bien? Tenemos, como habíamos nombrado, muchos autores que han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas. ¿Sí? Entonces podemos decir que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con un otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura. ¿Bien? ¿Sí? Por más que yo le haya dicho que no es lo mismo acompañante que cuidador, que ya lo vamos a ver, la palabra cuidador es cura, de curar, no de cura de la iglesia, ¿no? Bien, entonces vamos a nombrar a Cabagna, Kabanga, perdón, siempre me confundo, Kabanga es un nombre raro que él en el año 1993, él define al acompañante terapéutico como un agente de salud, ¿sí? Que está entrenado, obviamente, para realizar básicamente una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial, no interpretativo, y para el cual debe poner el cuerpo, ¿sí? Y constituir una presencia receptiva, cálida, de confianza. ¿Bien? Esta autora señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario. ¿Bien? O sea, asignado por el terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo. ¿Sí? Podemos trabajar con un equipo terapéutico como podemos trabajar directamente con la familia, o sea, ser contratados directamente por la familia, que muchas veces, y en la mayoría, para no decir en casi todas, somos contratados por la propia familia. Y en otras muchas veces, ese pacientito no está tratado por ningún médico especializado. ¿Sí? Muchas veces está diagnosticado, pero no está tratado. O sea, no hay un equipo terapéutico detrás. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que quiero decir que el acompañante terapéutico trabaja en un nivel
vivencial, que hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente en el cual el paciente se inserta y obviamente desarrolla todas sus funciones. Bien, y ese enfoque de mínima distancia y gran disponibilidad afectiva favorece a una mayor eficiencia terapéutica en este caso. ¿Sí? Porque nosotros nos vamos a insertar siempre en su espacio de cotidianidad, sea el que fuera en el momento. Sí, puede ser su propio domicilio, puede ser en algún centro de día, centro de noche, puede ser en la escuela, puede ser en algún tipo de internación, en hospitales, en clínicas, donde el paciente se encuentre. Bien, como vimos antes, hemos ido observando cómo se fue gestando, digamos, el rol a partir de necesidades. ¿De qué? De contratar o de contar, mejor dicho, con un poco más de posibilidades para tratar a pacientes de difícil abordaje, ¿sí? Y también, se me fue la palabra, y también debido a la insuficiencia muchas veces de los tratamientos convencionales que hay hasta el día de la fecha, que no son lo suficientemente profundos, por decirlo de alguna manera. Hoy, lo que es la perspectiva laboral para el acompañante terapéutico implica un abanico gigante de posibilidades, ¿sí? Y es muchas veces llamado para acompañar en situaciones que se presentan dificultades, sean de mayor o sea de menor complejidad. Bien, primero arranquemos diciendo que cada ser humano, cada persona no es igual al otro, ¿sí? Y una persona con cierta patología, no sé, vamos a poner deterioro cognitivo leve. No todos los ancianos que tengan deterioro cognitivo leve van a presentar los mismos signos, los mismos síntomas, porque influye mucho su personalidad también. ¿Sí? Entonces, por ahí, lo voy a poner de ejemplo a Iván y a Yoli, que están ahí con las cámaras prendidas. Iván trabaja con un anciano que tiene un deterioro cognitivo leve, y Yolanda con un mismo paciente, que tienen la misma enfermedad, dos pacientes con la misma... Estoy trabajando con un niño autista. Bien, que tienen la misma patología. Y quizás el paciente de Yolanda cuenta en una clase, mira, mi paciente tiene tal cosa, se comporta de tal manera, y Iván dice, no, pero el mío tiene la misma patología y nada que ver. ¿Por qué? Porque influye mucho la personalidad del paciente también. Bien, entonces nosotros, como en lo que es el acompañamiento terapéutico, vamos a tener un rol de múltiples funciones. ¿Qué se imaginan ustedes cuál puede ser o cuáles pueden ser nuestras funciones? ¿Quién se anima? No escuché bien la pregunta, ¿cómo era? ¿Cuáles serían nuestras funciones? Yo dije que nosotros vamos a tener un rol de múltiples funciones. ¿Qué se imaginan ustedes? Es tener comunicación con el equipo de trabajo, digamos.
con tener la comunicación familiar también, como por ejemplo en mi caso, es hablar mucho con la mamá, hablar mucho con el médico y entendernos, sobre todo para que a mí me ayude más en el día a día con Martín. Bien, Iván. Perfecto, Hola, gracias. hola. Hola, vale. ¿Puede ser que también realizar informes diarios sobre el comportamiento del paciente? También esa es otra parte de nuestra función. Bien, acá Antonella dice escuchar, observar. Gisela, de la manito levantada. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí sería lo más importante ayudar, acompañar, escuchar e impulsar al paciente a que cada día pueda ser más autónomo. Bien, bien, me gustó. Yolanda, ¿Se escucha ahí? Sí. perfecto. Bueno, yo no tengo conocimiento, o sea, de haber estado así con alguna persona que esté enferma, pero supongo que es ponerse un poquito en la piel, vendría a ser, de esta persona y tratar de indagar primero cómo vive esa persona, como para no someterlo directamente a un cambio, porque nosotros, dentro de lo que nosotros vamos a aprender, vamos a tener una teoría que el paciente no la conoce y de hecho no nos conoce a nosotros. Y la familia menos. Y la familia menos. Entonces, por ahí tratar de nosotros meternos en ellos, cosa que ellos vayan adquiriendo confianza hacia nosotros, ¿no es cierto? Claro, y ahí entraría el vínculo, que lo vamos a ver que es sumamente importante el vínculo con el paciente. Cuando no Claro. se forma el vínculo con el paciente, es muy difícil trabajar. Claro. O sea, en realidad es imposible. No le estamos haciendo bien al paciente. Y muchas veces uno, bueno, no muchas veces, vivimos en Argentina y lo voy a decir, trabajamos porque si no nos morimos de hambre. Es así simple. Y me han planteado, ay, profe, mira, no estoy pudiendo formar el vínculo con el paciente, pero yo no quiero dejar, no quiero abandonar porque pierdo mi trabajo. Sí, es entendible, pero si no se forma el vínculo con el paciente, no estás cumpliendo tu rol y al paciente no lo estás haciendo bien. Y muchas veces nos puede tocar de tener que decir, me hago un lado y que venga otra persona a formar ese vínculo. Claro, porque primero está el paciente, más que nada, por eso estamos, por el paciente. Y Por si él el no se siente paciente. cómodo, no se siente cómodo, lamentablemente hay que hacer un paso al costado y Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Graciela. Hola, Hola, buenas Graciela. tardes. Bueno, tan justamente te iba a decir que primero que nada hay que formar el vínculo con la criatura, el adulto, porque no podés estudiar nada ni empezar a tratar si no haces vínculo. Lo he vivido de muy cerca, yo siendo auxiliar, viendo a los acompañantes, que no hay forma que hagan vínculo y buscan a cualquier otra persona como referente, las criaturas. Consiguiendo, teniendo un referente, un chico, lo podés manejar. Me ha pasado en muchos casos que el acompañante no hace vínculo y en la jornada se ha dicho, no, tienen vínculo con Alejandra, hicieron vínculo con ella. Entonces, cuando hay que abordar una situación con ese nene, van y me buscan donde estoy, porque está en una crisis de llanto, de querer romper, de querer patear. Quizás lo único que necesitan es un abrazo y se lo das y lo calmas. También hay otras cosas que tenés que sostenerlo, dejarlo, que tenemos una sala de descargo ahí, ponele vos, en donde yo trabajo, que se llama Sala de la Calma. Se ha preparado justamente con almohadas, juegos, porque también
por ahí con el ataque que tiene la criatura se termina lastimando o golpeando a alguien o al mismo compañero. Entonces tenés que ver el lado de cuidar a los compañeros, cuidarte vos, y siempre en el abordaje de esas situaciones buscamos que seamos 3, 4, y no exponerlo también a él, a que los compañeros vean la crisis que está teniendo el nene. También se ha llamado a los padres, se hace un informe más o menos cada 15 días de cada nene. Que ahí se junta el MAI, el acompañante, todo el equipo. Después se citan a los padres. Pero si lo primordial para empezar a trabajar con alguien es el vínculo. Si vos no haces vínculo con esa persona, sea grande, chiquito, no hay forma de trabajar. No hay forma. Bueno, esa era mi opinión. Gracias, Graciela Alejandra. Bien, entonces, para terminar el día de hoy, ¿sí? El rol son de múltiples funciones. Compartir, escuchar, observar, ayudar muchas veces a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Estimular otras veces, ¿sí? Obviamente, como nombraron ustedes, el vínculo, ¿sí? Tenemos que aprender también mucho lo que es esta escucha activa, que no es fácil, pero se entrena, ¿sí? No sé si les va a pasar acá también, que yo voy a estar hablando y nosotros vamos a estar en las nubes y escuchamos, pero no escuchamos nada. Muchas veces también con el paciente nos puede pasar, entonces un entrenamiento diario, muchas veces una simple palabrita, ejemplo, si les toca con alguna persona que tenga ideaciones suicidas o algo parecido, por ahí muchas veces una simple palabrita que él dijo, él, ella o quien fuera, dice, nos puede ayudar a abrir un poco nuestra mente y decir, acá está pasando algo. Entonces, escucha activa, más allá que lo primero y lo principal es el vínculo con el paciente, también tenemos que tener eso, la escucha, la mirada muy atenta a lo que le pasa al paciente y lo que pasa alrededor del paciente, porque no es solo el paciente, es la familia, son los amigos, es el médico, es el psicólogo, quien esté, el vecino, no sé, el perro, el gato, quien fuera. Bien, escuchen entonces, la clase próxima vamos a seguir con esto, vamos a empezar también con, vamos a seguir obviamente con el rol, ¿sí? Las funciones que tenemos nosotras, que son varias funciones, como contener al paciente, como ofrecerse como referente, ¿sí? Registrar, ayudar y demás. Bueno, hay varias. Lo que es el rol, vamos a ver, del acompañante terapéutico en las estrategias de un tratamiento. ¿Sí? También vamos a ver lo que es el aporte nuestro como un miembro de un equipo terapéutico. ¿Sí? Y la diferenciación del rol del acompañante. ¿Bien? Y si llegamos, también me voy a tirar por lo que es el perfil, las habilidades y las características del acompañamiento terapéutico, que se los nombra así como para que sepan que vamos a ver esos temas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar antes que nos retiremos? Si no, nos vamos a ver el próximo jueves, si Dios quiere. Muy buena la... Yo una pregunta, ¿va a haber actividades? No.
Soy tan mala que no les voy a dar actividad. Les puedo dar, sí, quizás, un pequeño trabajito práctico de un caso, que siempre me gusta darlo, que es como para que ustedes se vayan introduciendo en este tema, pero todavía nos falta ver un par de temas pero si no, no suelo. Puedo hacer un trabajo práctico en los 6 meses de cursado. No suelo dar trabajos prácticos por el simple hecho de que a mí me pasa que tengo otras actividades, soy mamá también, bueno, esposa ni hablar, que demandan más que los hijos, y no tenemos tiempo como para ponernos a hacer el trabajito práctico. Yo lo único que pido es que hagan las evaluaciones, las validaciones. ¿Sí? Iván, decime. ¿Cómo serán las evaluaciones? ¿Cómo van a ser? Es por módulo, se hace todo a través del campus virtual, ¿sí? Ustedes les va a aparecer validación número 1, yo les voy a dar la fecha de cuándo va a ser la validación, ingresan a la validación, suelen ser máximo 20 preguntas, depende de la cantidad de temas que demos, y es múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento, no, nada raro. ¿Para qué fecha aproximadamente? No sabemos todavía, vale, recién arrancamos. Depende Bueno, cómo muchas gracias. vayamos llevando el cursado. ¿Bien? María Belén. Se va probando, ¿Cómo? se va probando por módulo. Por módulos, exactamente. Se va aprobando por módulos, porque a lo mejor interpreté mal, pero al final hay un examen final con todo lo que dijo. Bueno, ¿Viste? Por las dudas. Claro. Sí. Ahora sí. Para las evaluaciones sí o sí hay que estar conectado, no. Tenés que entrar al campus virtual. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos, vamos a hacer una simulación para que ustedes vean cómo se hacen las evaluaciones y cómo se entra al campus virtual. El martes que viene lo hacemos. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuántos módulos son? 6. Gracias.